Es siempre agradable poder estar juntos cada vez que se nos es permitido. Y mientras llega el momento final, pues aprovechamos las horas o los días que Dios nos regala para disfrutar en su presencia. Saludamos a todos los hermanos que están conectados y quizá los que más adelante sabrán de este tema. Pero queremos, oh Dios, que la unidad del Espíritu nos lleve a un sentir de Dios. Hemos venido mirando o escudriñando la palabra en lo que está más allá de la letra que normalmente vemos. Y en esta noche pues vamos a estar tocando ese aspecto soberano de que todas las cosas fueron hechas por el Señor. Todas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo procede de Dios, de su poder, de su gracia, de su gloria. Así que en todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro, vemos la obra de Dios. Vemos las maravillas de Dios. Como decía David, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Tenemos que aprender a ver las maravillas de Dios, de nuestro Padre, en todas las cosas que nos rodean. En este escudriñar de la palabra que estamos tomando, lo que queremos es realmente que algunos puedan comprender cómo el sentir de Dios fue encriptado en sus palabras. Y eso es lo que nos lleva a reflexionar con responsabilidad y con amor delante del Señor. Pues nosotros tenemos que responder a la vida que vivimos, a la vida que conocemos, a la vida que sabemos con un conocimiento de Dios. Ser conscientes de esa verdad. Porque no somos lo que somos porque pertenecemos a una iglesia o porque somos parte de tal congregación o porque cumplimos algo porque son las demandas que la iglesia hace como enseñanza a nuestras vidas. Eso tiene que ya salir de nuestras vidas, porque eso es una actitud religiosa. No hacemos las cosas que hacemos porque nos dicen que las hagamos o que nos tenga que estar recordando qué hacer y cómo hacer. Ya se supone que debemos estar viviendo un estado de madurez, de responsabilidad y de compromiso, de tal manera que al descubrir nuestra posición, al descubrir nuestra identidad, al recobrarla, pues asumimos la vida que tenemos que vivir con responsabilidad y con madurez. Así que usted debe vivir en un estado consciente de que eres un hijo de Dios. Y usted está aquí, pero usted vino del cielo. Y que no está dispuesto a perder su relación con papá. Sino que está aquí, pero mantiene la conexión íntima, continua y directa con el Señor. Porque, pues lamentablemente,
pasamos por un periodo de tiempo religioso. No importa cuál fuera la iglesia, la doctrina, la congregación, la organización, pero pasamos por un tiempo que todo lo que nosotros vemos alrededor es religión. Lo que extractaron de la Biblia no fue la vida, sino la religión. Tanto es así que ni siquiera aprendimos a orar como debíamos de orar. Solo llegábamos ante Dios a lamentarnos de nuestra situación, de nuestras circunstancias, y con una carga de peticiones delante de Dios, y terminábamos de decir eso y nos parábamos y nos íbamos cargados. Entonces no sabíamos orar realmente. Tampoco aprendimos lo que fue una buena confesión, una buena manera de hablar, porque desconocíamos el poder que hay en lo que decimos. Entonces confesábamos lo negativo, hablábamos un poquito de fe, pero la mezclábamos con negativismo, con duda, con temor. Pero hoy ya todo eso ha cambiado. Eso tiene que haber cambiado en la vida de cada uno de los hijos de Dios que ha escuchado esta palabra. Así que en base a esa responsabilidad, en base a esa conciencia de hijos de Dios, pues estudiamos la palabra. Estudiamos la palabra con veracidad, con temor, con criterio, buscando siempre la guianza del Espíritu de Dios. Entonces hoy vamos a la Biblia y vamos a un pasaje ya muy conocido. Estamos en el libro de Bereshit, libro del Génesis. Y estamos en el primer verso de la palabra. Vamos a proyectar el primer verso de la palabra para que así podamos otra vez volver a entrar en la familiaridad con esto que estamos enseñando. Así que quiero que observen que ahí tenemos el texto en el original hebreo. Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz. ¿Qué dice? En principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora bien, si tienen un poquito de memoria, se dará cuenta que las primeras tres letras que tenemos al comienzo, allá al lado derecho nuestro, sabe que el hebreo se lee de derecha a izquierda, contrario al sistema de los libros en español. Las primeras tres letras las tocamos, que fue lo primero que vimos, que es la palabra bara, y hablamos un poco acerca de esa expresión. Y luego nos detuvimos en el resto de letras. Pero esta noche nos toca la segunda palabra. La primera es Bereshit, la segunda es bara. Pero, vuelvo a decirle, este bara es lo mismo que está escrito en la primera parte. Sin embargo, tiene un significado totalmente diferente y mucho más profundo. Y que vamos a mirar esa palabra, bara. Bara es un verbo, el verbo crear. Así que la palabra bara está en el presente continuo. Ese es el misterio que nos encaja la palabra. En el que siempre fue, el que es y el que siempre será, como le dijo Elohim a Moisés. Eye asher eye. Yo soy el que soy. Así que vamos a mirar esta palabra bara, en el que siempre fue. Es la parte primera que vamos a mirar. Y
Al observar esta palabra vará antes y el vará después, porque vamos a mirar el verbo en sus dos aspectos. Esto es muy interesante en el estudio de la palabra en el original, es decir, en el hebreo, donde Dios nos dio la palabra. Lamentablemente los traductores quisieron hacer lo mejor posible para nosotros al traducirnos al español, primero inglés, latín, español, pero lamentablemente nuestros idiomas no son idiomas que tienen toda la amplitud para conocer la palabra, y hay que entender eso con mucha claridad, porque en realidad el idioma originario de Dios, por el cual transmitió su voluntad a los patriarcas y se dejó oír, fue hebreo, arameo. Y los idiomas que el mundo tiene, incluyendo el nuestro, es precisamente causa de la maldición allá en la Torre de Babel. Entonces estos idiomas no encajan la realidad de Dios, sino que tienen un acercamiento, pero de todas maneras han hecho lo mejor posible para interpretar las cosas, pero no tiene el trasfondo que nosotros quisiéramos ver en ello. Por eso tenemos que acudir al original para ir más allá. Y esto lo que nos demuestra es la evidencia o la manifestación de las obras de Dios en el antes y el después. O sea, antes de la creación y después de la creación. Así que tienen que aprender ya a hacer la diferencia entre manifestación y creación. Son dos cosas totalmente diferentes. Aunque en su realidad de verlos, pues se aplica la palabra vará o se puede aplicar la palabra crear o principio, pero vamos a estudiarlo de una manera más detallada. Para mirar esto, la palabra vará antes, tenemos que darnos cuenta que es Dios mismo el que habla de ello. Se lo expresa a Job allá en el capítulo 38, donde se expresa que antes de la creación material ya existía la manifestación de Dios, o sea, el vará, de la cual Job no sabía nada. Por lo cual dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que esta palabra vará, en ese espacio que le estamos acomodando, no tiene principio, porque se refiere a una emanación o algo que es procedente de Dios mismo. Y Dios no tiene principio, ni Él tiene fin. Entonces es vará como una manifestación, no un crear. Por eso es que la interpretación del Eye es ser Eye, está diciendo yo soy el que soy. No dice yo soy el que fui, no, yo soy el que soy. El que siempre he sido y el que seré. Entonces debo establecer esto, porque esto es lo que les va a dar claridad a una palabra que tocaremos más adelante, después de esta clase de hoy. Entonces, ubicándonos en ese periodo, no se puede decir tiempo. Ubicándonos en ese espacio, por decirlo así, en esa dimensión, antes de la creación, entonces lo que vemos es que el testimonio bíblico es que Dios es espíritu. No tiene forma. No es visible. Y sin embargo, lo llena todo el universo. Es la declaración que el apóstol Pablo le hace a los griegos filósofos, que veían a Dios
Es decir, la creación para ellos era Dios. En el capítulo 17 del libro de los Hechos. Entonces ellos veían que la naturaleza era Dios. El apóstol Pablo explica, Dios es autor de la naturaleza y la naturaleza nos revela a Dios, pero la naturaleza no es Dios. Entonces, la primera manifestación de Dios, espíritu, en su esencia, fue como ángel. Dios se hizo ángel. Por eso, a través de todo el antiguo pacto, y en el caso de Moisés, encontramos que el Señor dice a Moisés que él es el ángel de Elohim. En el capítulo 3 del libro de Éxodo. Si ustedes detallan el capítulo leyéndolo muy despacio, estudiándolo, no leyéndolo, sino estudiándolo, notarán que hace un juego de palabras que en la zarza se manifestaba el ángel de Dios, el ángel de Elohim, y luego en el juego de palabras dice, y Elohim habló a Moisés, porque es el mismo. Entonces, la manifestación de Dios fue primero como ángel. Y el ángel no es una creación. El ángel es una manifestación visible en un plano o dimensión espiritual de Dios. En esa manifestación, primera, manifestó los ángeles en sus diferentes jerarquías. No que creó los ángeles, pero los ángeles no fueron creados. Los ángeles fueron manifestados. Porque los ángeles no son producto de una creación del poder de Dios. Los ángeles son una emanación, unos seres que procedieron de Dios. O sea, salieron de Dios. Por eso no fueron creados. Son procedentes de Dios. Y usted empieza a entender esto que yo le estoy diciendo hoy. La verdad que quizá algunos estén pasando por aflicciones y luchas porque estamos en periodos de dolores de parto, como se dice. Unos de una manera y otros de otra. Pero si tienes el ceño fruncido por los dolores que está atravesando, este conocimiento hará que desaparezca eso y comienza a sonreír y a sentirse feliz de saber quién en verdad tú eres. Y llega a decir, como dijo David o como dijo Job, enfermedad mía es esta. Así que vamos a mirar, si tienen sus Biblias ahí, vamos a mirar en el libro de Job, el capítulo 38. Y verá que dice de esta manera, entonces Adonai respondió a Job desde el seno de la tempestad y le dijo, ya se pueden imaginar cómo es el trono de Dios, dice el seno de la tempestad. ¿Quién es ese que oscurece mis planes con razones vacías sin sentido? O sea, ¿quién es aquel que levanta argumentos para opacar lo que Dios ha dicho y lo que Dios es cuando eso no tiene sentido? Todo lo que llaman teoría, a eso es que Dios se refiere. Las teorías lo que tratan es de opacar la revelación de Dios para que el hombre no vea la verdad. Entonces Dios le dice a Job, cíñete los flancos como valiente. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Te das cuenta que Dios está hablando de dos momentos. Uno es la creación de la tierra y está mencionando un espacio antes de la creación. Dilo, si por ventura lo sabes.
¿Sabes quién fijó sus dimensiones? ¿O quién la midió con un cordel? ¿En qué se apoyan los cimientos? ¿Quién colocó la piedra angular? Mientras cantaban las estrellas de la mañana y clamaban todos los hijos de Dios. Job no responde nada porque Job sufrió lo que sufrió todos nosotros al poseer un cuerpo y ser engañados por un sistema religioso. Perdimos la noción de quiénes éramos, de nuestra identidad. Por eso la mayoría de la gente que ha perdido la identidad tratan de ganar el cielo, comprar el cielo, alcanzar el cielo, no perderlo. Y usted sabe que la religión siempre está diciendo eso, hay que ganar el cielo, hay que alcanzar el cielo, no hay que perder el cielo, porque hay gente que no tiene noción de la realidad de quiénes son porque perdieron su verdadera identidad. Por eso es que Pablo escribe y él dice, hermanos, ustedes son ciudadanos del cielo. No tienen ni que comprarlo, ni que ganarlo. No lo van a perder porque son ciudadanos del cielo. En el verso 21 del capítulo 38 de Job, viene la respuesta importante. Dice, lo sabrás porque ya habías nacido y es inmenso el número de tus días. O sea, antes que la tierra fuera creada y los cielos fueran creados, ya los ángeles habían sido emanados, habían sido salidos de Dios. Está hablando de un espacio de tiempo, no de un principio, no, sino de un espacio de tiempo que la Biblia no nos señala, sino como una eternidad, que pudieron haber pasado millones de millones de millones de espacios-tiempo para que luego Dios elaborara lo que había planeado hacer, que era crear los cielos y la tierra. Ahora, este es el vará de la manifestación de los ángeles. Una manifestación hecha antes de crear los cielos y crear la tierra. Un instante en la dimensión de Dios puede ser millones de los años que contamos después del principio de la creación. Y es por esto que esta es la razón de la intimidad, de relacionarnos con Adonai, es imprescindible. ¿Por qué razón? Porque es que no hay opción. En otras palabras, déjeme como de pronto expresar, porque el idioma que tenemos no alcanza, ni yo tengo la facilidad de poderlo expresar porque no tengo palabras. Es como si dijéramos que celebramos un matrimonio, el joven, la señorita, los casamos y ya no tienen otra opción que amarse, mirarse, conversar, estar juntos, dormir juntos, comer juntos. No tienen otra opción porque ya hay un ligamento ahí. Pues hermanos, cuando yo les revelo a ustedes en la palabra que nosotros fuimos emanados de Dios antes de la creación del universo, lo que yo quiero es que usted entienda que usted no tiene otra opción que relacionarse con Dios, intimar con Dios, estar frente a frente, disfrutar su presencia y donde quiera que usted se encuentre, traer su presencia a su vida para que usted disfrute la gloria de aquel del cual usted ha emanado. Entonces esto nos da una responsabilidad, por supuesto, de madurez importante en nuestra vida para poder vivir una vida tal como Dios demanda que la vivamos. Entonces, ese es el punto donde se usa la palabra vará. Por eso usted la encuentra en el principio
es la palabra bará, que no es un principio de creación, sino que es un principio de conocimiento de un tiempo, de un estado, de una dimensión, de un espacio que no tiene principio. Bien, pero la palabra bará tiene otra aplicación y es cuando ya comienza la creación. Entonces entramos ahora sí a la palabra bará de la creación material, no en la formación de las cosas, ni en el ordenar lo desordenado. Porque bará indica crear, también indica dar forma. Por eso dice, en el principio creó Elohim. Ahora, lo primero que la escritura dice sobre Dios es que creó. De hecho, el verbo crear, bará, aparece como es habitual en el hebreo, antes que el sujeto, Dios, Elohim. Así que para estudiar esto y ponerlo en su lugar, como dijo el apóstol Pablo allá a los Corintios, dice, el espiritual pone las cosas en su lugar, lo espiritual en lo espiritual. Así que vamos a sujetarnos a la gramática hebrea para entender la palabra, porque la gramática española es contraria a la forma hebrea. Porque en la gramática española, que nosotros hemos aprendido y manejado, siempre manejamos primero el sujeto, luego el verbo y después el predicado. Esa es la forma española. Pero en hebreo no es así. En hebreo primero es el verbo, después el sujeto y finalmente el predicado. Hay un cambio. Por ahora estamos ocupándonos del verbo bará. Por eso ustedes ven que es bará, Elohim, Asamayin, Ha-Ares. Primero el verbo, después el sujeto y después el predicado. Bará es el verbo, Elohim es el sujeto y Asamayin, Ha-Ares es el predicado. Efecto de la creación. Bará, Elohim, Asamayin, Ha-Ares. Bien, pero quiero referirme solo a la palabra bará. O sea, el verbo, no al sujeto, ni al predicado. Eso lo vamos a ver después en otras clases. Es decir, no vamos a referirnos a lo que creó, ni a quién lo creó. Vamos a ir en el orden establecido en la palabra. A diferencia de lo que sucede con la gramática española, el verbo es la base de la oración en la lengua hebrea. Disculpenme un segundo. Así que, mirando estas cosas, la palabra enseña que en el principio era el verbo. En Juan. No el sujeto, dice el verbo. Creo que dice Juan. El principio era el verbo. Ahora, en las lenguas indoeuropeas, como el castellano, el sujeto es la base de la oración, luego el verbo y después el predicado. Es como decir, Roberto hizo una mesa. Roberto es el sujeto, hizo, que es el verbo hacer, y luego el predicado una mesa. Pero el hebreo al traducirlo allí diría, hizo Roberto una mesa. Y eso tiene un grande trasfondo en el idioma hebreo que nos ayuda a entender la palabra. Así que en el hebreo es el verbo, porque el verbo es la palabra, y la palabra era Dios. Si la palabra Bereshit nos dio una luz profunda de la palabra revelada, déjenme decirles que la palabra bará es mucho más extensa todavía, porque se usa en tres modalidades, en el tiempo y en el no tiempo. Entonces la palabra bará
crear, se usa en estos tres espacios de tiempo. Uno, antes de lo creado, un estado de manifestación, procedencia de Dios, que es el estado espiritual de los ángeles. Dos, en la creación del universo, que es creando los cielos y creando la tierra. Y tercero, en la creación de lo que procede de lo ya creado, o sea, de la materia prima de la cual se sacó otra creación. Eso lo vamos a ver más adelante. Todas las cosas tienen un principio, excepto el no tiempo cuando fueron manifestados los ángeles en Dios. No somos una cosa, sino seres semejantes a Dios. Somos una manifestación de Dios, una procedencia de Dios. En el tiempo, no tiempo de la eternidad de Dios. Y por ser procedentes es que la palabra dice, vosotros sois dioses. Ahora, esto debe levantarte la cabeza y vivir como lo que eres y saber que los males que quizá nos acarreemos en la mente no son más que enfermedades de la mente. Hasta que entrando en el santuario de Dios del conocimiento, usted puede entender quién eres en verdad. Y eso es lo que es recobrar la identidad. O sea, recobrar la identidad no es simplemente saber que soy un ángel, sino recobrar la identidad es meterse, revestirse de ese consciente, soy un ángel. Es diferente. Dios es espíritu y se hizo ángel. Como ángel, emanó de su boca los espíritus ángeles. Por lo tanto, no fuimos creados, sino emanados, procedentes del Dios origen de todas las cosas, que es lo que señala Job 38. O sea que somos antecesores a la creación de Dios. La creación del cielo y de la tierra y lo demás. El Salmo 33, verso 6 nos dice estas verdades. Por eso es que la idolatría es un pecado gravísimo, porque es una negación a sí mismo y a Dios. Porque viene a adorar la piedra y la madera. Y eso no cabe en la cabeza de un ángel de Dios. Porque él no conoció nada sino a Dios en el momento que tuvo la visión. Solo a Dios. El único y absoluto creador de todas las cosas es Elohim. La palabra bara es verbo. El verbo creador. Juan dice en el principio era el verbo creador. Solo Elohim usa el verbo bara, crear. Todos los demás usan los verbos hacer, producir y otros verbos, pero el verbo bara solo lo usa Dios. Crear es de la naturaleza misma de Dios. Él de su voluntad, dice, creó. Así que lo creado viene del poder originario de Dios. Lo emanado viene directo de Dios, de su misma esencia, de su misma naturaleza, de su misma calidad. Dios se puede ver en la naturaleza, pero Dios no es la naturaleza. Por eso es que la Biblia dice en la transliteración del hebreo, dice, algunos son tontos. Hay otras versiones, algunos son estúpidos. Otros dicen, hay diferentes palabras que le aplican a la persona que va y se abraza a un árbol para confesarle sus pecados y implorar sanidad. O los que se aferran a una imagen cualquiera, ¿ve? O le claman a una laguna o en fin. Dice algunas versiones las llaman, es un tonto, es un necio, es un estúpido el que hace eso. ¿Ve? Porque hay diferentes versiones y cada uno pues aplica la forma que considere. Así que lo primero de la creación es los cielos y la tierra. Creación. La naturaleza y la materia que tenemos delante, inerte. Porque antes ya había emanado de sí mismos los ángeles de su poder, pero no se pueden considerar como creación. Así que cielo y tierra incluye
la tierra y los astros. Cielo y tierra incluye esas cosas. Y las cosas que son como los seres vivos son algo distinto al Creador, aunque revelan su poder. Y esas cosas son la creación para llenar los cielos y la tierra. La primero se hace la casa y después se traen las cosas que van a llenar la casa. Dios creó los cielos y la tierra y después creó las cosas que iban a llenar la tierra y iban a llenar los cielos. Entonces, la escritura nos revelan verdades profundas. Número uno, la escritura no dice que habían dioses creando o la tierra creando seres o el agua creando. Los seres tienen una procedencia de una materia de la cual Elohim demanda producir, que es diferente. Así que la creación no es divina. Por lo tanto, no debe de ser adorada como Dios. Las cosas creadas son creativas, pero nunca creadoras. Entonces, Elohim da a la tierra y el agua orden de generar. La palabra generar, se encuentra usted allí, es la palabra dachas. O sea, crear, generar vegetales de su misma especie. Y luego los seres vivos, entonces utiliza la palabra charaz, que dice engendrar seres vivos. Y luego el hacer producir la tierra usa la palabra yasá, hacer producir. Génesis 1, los versos 11, 20 y 24 son los que relatan estas verdades. Pero generar, engendrar, producir no es lo mismo que crear. Solo son derivados de la naturaleza para lo cual fueron creados. Dios no pertenece al tiempo, ni siquiera al principio del tiempo, sino que Él es eterno. Y el tiempo existe para lo creado. Eso es lo que es la eternidad, que no tiene principio. Y ahí fue donde nosotros fuimos manifestados en una eternidad, para la eternidad. O sea, fuimos emanados en la eternidad con un plan para la eternidad de Dios. Es que es muy absurdo pensar que un ser emanado de Dios para la eternidad, que le digan en la predicación que puede perder la eternidad y irse al infierno. Por eso dice a través de Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que los hechos poderosos de Dios hoy están en el ámbito de su poder soberano, que llamamos milagros, o sea, intervención de su poder. Entonces, el secreto de esas primeras palabras en la Biblia, cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre, recurrimos a la Biblia porque es la fuente de nuestra fe en Dios. Pero, ¿acaso se ha dado cuenta de que lo que usted está buscando, anhelando y deseando se encuentra en la primera oración de la Biblia? En el principio creó Dios. Ahí está el secreto de lo que tanto deseamos en ciertos momentos. Ahora, esta palabra de fe son la esencia de la Biblia. Pero para entenderlo, usted tiene que dejar de lado la traducción española de la Biblia y apegarse al significado del propósito de Dios. Las tres primeras palabras en el hebreo originario, Bereshit, Bara, Elohim. Estas tres palabras de fe son muy especiales.
Cada una de las tres primeras palabras requiere que la persona tenga fe, el creyente tenga fe. Bereshit, que significa en el principio, le solicita al lector que tenga la creencia de que antes de esto realmente no había nada material, a fin de que este sea la verdad. El principio estaba en Dios. Entonces, bara significa creó. Y comienza con las mismas tres palabras de la primera frase, Bereshit, en el principio. Bereshit, bara. Ahora, Elohim no creó el universo de materia preexistente. Lo que dice es en el principio Elohim, solo Elohim creó. Y la materia surgió de su poder creador. Esto demanda fe. Un tipo de fe llamado bara. Bien, vamos a mirar una tercera vista que nos puede ayudar al respecto para que usted lo copie. Estas son las tres veces que se usa el verbo bara. Es, primero, en Génesis 1:1, o el bara de Job 38, ya se lo expliqué, Génesis 38, que es manifestación de los ángeles en la eternidad. Pero la palabra bara en Génesis 1:1 se usa para referirse a la creación de los cielos y la tierra. Mira, ¿por qué dice cielos y no dice el cielo? Bueno, esa palabra la vamos a tocar después y le explicaré por qué razón dice cielos y no cielo. Y en Génesis 1:21 se usa otra vez la palabra bara para referirse a la creación de las criaturas acuáticas y volátiles del aire. Y la tercera vez que se usa la palabra es en el verso 27 para referirse a la creación de la naturaleza humana. Bien. Ahora, si prestamos atención al material que Elohim usó para crear a cada uno de ellos, podemos concluir que el verbo bara, crear, no significa crear de la nada. Por ejemplo, para las criaturas acuáticas y volátiles, o sea, del aire, se sirvió de las aguas, usó materia prima de las aguas. Pues digo, bullan las aguas. ¿Ve? De igual manera ocurre en la creación del género humano. El Eterno se sirvió del polvo del terreno, de la dama, para crear al Adán, el varón. Y de Adán creó a Eva. Siempre hay una materia prima, a Jabá. Mientras que la varona fue edificada del costado del varón y no del polvo. Entonces siempre hubo una materia prima utilizando la palabra bara. Cielo y la tierra emanó del poder creador de Dios, pero las cosas que iban a llenar el cielo y la tierra fueron ya hechas de materia prima que ya antes Dios había creado. Así que esta segunda palabra es el verbo hebreo bara. Él creó, crear, de forma masculina. Por lo que el participio él, está implícito en las palabras, porque el hebreo no utiliza el sistema de utilizar el ser, el escrito ser, sino que habla ani, hacer, o sea, yo al cosa, pero soy no lo implica, pero se mete ahí como implícito, así se maneja el hebreo. Así que una peculiaridad de este verbo es que siempre se usa con Dios como su sujeto.
Vuelvo a decirle verbo, sujeto, predicado. Crear Elohim cielos. Lo que significa que solo Dios puede barar. Él es el verbo característico de la actividad creadora de Dios en Génesis. Por lo tanto, ¿por qué yo insisto en esto? Porque aquí esto usted tiene que saberlo para que entienda esto. Hay volúmenes de libros así en las bibliotecas y en las universidades, metiéndole a la gente a el oscurantismo que señala a Job 38. Entonces, que hubo una creación espontánea de un Big Bang. La idea es anular a Dios, quitar a Dios del medio. Pero la palabra es la que nos da la verdad a nosotros. No hay tal creación espontánea ni tal Big Bang. No hay una tal evolución darwiniana. Ni que el hombre comenzó con el Homo sapiens. Jamás nunca. Vamos a mirar una cuarta diapositiva. ¿Qué es lo que está manejando el mundo desde los colegios, las universidades y la cantidad de libros que hay a través de todo esto? Y es que nos están hablando de cavernícolas, de homínidos, muy atrás. Después viene el Australopithecus. Después de unos miles de años, entonces viene el Paranthropus. Y después de unos miles de años, entonces viene el Callianthropus. Todo ese cuento se lo tienen que meter a la gente para quitar a Dios del medio, quitar la palabra del medio. Y finalmente entonces están hablando que el hombre llegó al tiempo del Homo sapiens, que ya tiene un conocimiento y tal cosa. Pero ustedes se dan cuenta que en las enseñanzas finales que tenemos, se dice que los seres humanos emanaron de una procedencia de aminoácidos del agua, que porque vino un aerolito y cayó aquí sobre la tierra y traía unos aminoácidos y de eso se formó la vida y de ahí se siguió creciendo y pasó a través de todas estas cuestiones, vamos a decirlo en plata blanca por todas estas situaciones. Pasó como de renacuajo a ser un sapo y después de sapo pasó a ser más grande, a que llegó un orangután y de orangután pasó a ser el hombre. Y yo jamás puedo imaginarme que mi abuelita era un chimpancé. Por lo tanto, estas son las cosas que quieren tumbar la idea de una creencia, de una verdad que es Dios. Y el creyente tiene que saberlo, porque esta es la verdad que va a ser combatida por Satanás. Esta es la verdad de Dios que siempre será combatida. Recuerde que Satanás, el Nashá, le dice a Javá, ¿con qué Dios digo? Metió la duda. Puso el interrogante, el cuestionamiento. ¿Con qué Dios dijo? Porque por ahí es que entra el mal, la duda y el temor en el cuestionamiento. ¿Qué es lo primero cuando a usted le pasa un accidente o cualquier cosa? ¿Y por qué a mí? Porque es el pensamiento directo del diablo que pone en usted para que usted entre en el mismo cuestionamiento que en prueba. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué fue lo que yo hice para que me pasara esto a mí? Es el cuestionamiento. El diablo no ha cambiado sus métodos. Siguen siendo los mismos. Pero ahora en estos días, últimamente, cuando se está lanzando al internet, las noticias y por todo lugar, una manifestación, como en los tiempos de Noé, de los ángeles caídos en todos los aspectos. Y entonces es donde se está diciendo que realmente el hombre fue puesto en la tierra y creado en la tierra por los Anunnakis. Y que esta raza se deterioró. Y entonces ellos vienen ahora a rectificarla y a ser un hombre mejor. Y no olviden una cosa que les voy a decir. Y es esta.
Hace solo unos meses atrás venían anunciando estas cosas, pero ya tenemos los primeros bebés que están naciendo que no son humanos. Cambiaron su ADN total y no tienen espíritu de Dios, sino tienen alma de perdición. ¿Cómo metieron ese ADN en las personas? Ya a ustedes se les había dicho mucho tiempo atrás. Y están naciendo esos niños que a los 3 días de nacido se voltean y gatean. A los 6 meses caminan perfectamente. Y ya están naciendo ese tipo de niños. Por lo tanto, ya tienen que saber en qué tiempo y mundo estamos viviendo. Así que la otra enseñanza es que el hombre es producto de aminoácidos, de una bacteria y de la composición de la tierra. Y la última, pues que viene de los extraterrestres. Tú tienes una existencia única, emanada de Elohim, único, el soberano Dios, Adonai, el Dios eterno. Y tu ciudadanía está en los cielos, de donde procedemos de Dios directamente. Este cuerpo es de aquí, pero nosotros somos de allá. Así que unámonos realmente en este pasaje. Vamos a leerlo juntos, como un coro en la palabra. La última versión del verso 5 de la diapositiva 5. Vamos a colocarla. Van a leerla conmigo, porque es una declaración interesantísima. Cantad alegres al Eterno, habitantes de toda la tierra. Servid a Adonai con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Elohim es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Esa es la verdad de nuestra existencia. Bendecidos con toda bendición.